El lema de este mes es no sois vuestros. Cuando Dios creó al hombre, lo creó espíritu, alma y cuerpo. Así lo define la Biblia. Y así lo sentimos en nuestras vidas, que tenemos un alma, que tenemos un espíritu, que tenemos un cuerpo. Dios creó al hombre como una unidad. Si bien es cierto, creó estas tres partes, pero estas tres partes se unifican para hacer una persona. ¿Qué quiero decir? Que el hombre es persona por estas tres concepciones de Dios, por estas tres cosas que Dios ha creado en nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. Desde ya que nosotros, leyendo un poco el comienzo ahí en Génesis, Dios lo creó de esta manera al hombre, y dice que el hombre tenía esa comunión con Dios. No había entrado todavía el pecado, por consiguiente el hombre viviría por siempre. Dado las consecuencias del pecado, viene la sentencia de muerte para el hombre por haber pecado, por haber desobedecido, por haber hecho de su vida algo que ajeno a lo que Dios había planeado y pensado para él. Y el hombre tomó un camino en el cual, ¿no es cierto?, se manejó solo. Vivió en base y vive en base, ¿no es cierto?, a sus impulsos, a sus deseos, en base a lo que él considera bueno. Y por esta razón el hombre ha caído, ¿no es cierto?, en la situación en la cual vemos cada día. El pecado lo ha llevado, ¿no es cierto?, a convertirse en esclavo, en víctima. No sois vuestros. Dado que Dios vio esta condición en la cual estaba el hombre, de lamentable, de destrucción, de decadencia, de muerte, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, paga para que el hombre, paga con la vida para que el hombre se salve, para que el hombre pueda revertir esta forma de vivir, pueda cambiar radicalmente esa forma de vida. Y el tema de hoy, que corresponde al día de hoy, es comprado por precio. Hubo un precio en el cual hubo que pagar, y un precio muy alto. Fue nada menos que la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios.
A Él le costó la vida. A Él le costó todo lo que nosotros ya sabemos, el rechazo. A Él le costó todo aquello, injurias que se levantaron contra Él. A Él le costó el dolor de ver al hombre que había creado, a sus criaturas caídas, perdidas. A Él le costó la vida en la cruz. Y como había dicho al principio, Dios creó al hombre una unidad, espíritu, alma y cuerpo. Vamos nosotros a leer un pasaje en la cual aquí el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, desde el versículo 12 al 20, ahí el apóstol Pablo hace referencia a la importancia que tiene el cuerpo. A veces nosotros decimos que el cuerpo va a ser destruido, que este cuerpo ya no va a existir más, que lo que importa es el espíritu, lo que importa es el alma, que es eterna. Pero hermanos, a la luz de lo que Pablo nos indica acá, la gran importancia que tiene el cuerpo para Dios, que trasciende esta realidad nuestra, trasciende esta vida, porque el cuerpo, dice la palabra de Dios, el cuerpo resucitará. Y tenemos la primicia en la resurrección de Cristo. Nuestro cuerpo resucitará. Si bien es cierto que todas las cosas, dice la Biblia, pasarán, pero dice que habrá cielo nuevo, tierra nueva, y habrá resurrección del creyente. Así que Pablo explica un poco esto del tema del cuerpo. Y esto es posible porque Cristo pagó el precio. 1 Corintios 6, 12 al 20 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará en su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Eh, desde la década del 60 y el 70, en realidad en todo tiempo ocurrió, ¿no? Pero creo que la explosión mayor fue más o menos en esta década, que fue la revolución sexual, fue digamos, entre esa década, 60 y 70. Y a partir de ahí, gran sector de la sociedad y del mundo adoptó la teoría o la filosofía de vida: si lo sentís, hacelo. Todo lo que sentís, hacelo. Este un poco es el dominante de nuestros días. Llevados por el hombre, llevado por sus impulsos, por sus deseos, vive de esta manera. Ahora, nosotros vemos que a consecuencia de eso, cómo las familias se destruyen, cómo las adicciones aumentan. Las familias realmente están en gran peligro en nuestro mundo. Hay muchas familias rotas, desavenidas. Hay muchas familias que ni se tratan, que aún se odian. Familias totalmente destruidas. Las adicciones, cada vez vemos más muertes y más víctimas de las adicciones. A veces la pregunta, si lo que debemos hacer a veces es lícito o permitido o incluso correcto. A veces lo que vamos a hacer, tratamos a veces de preguntarnos esto: si es lícito, si es correcto, si es adecuado. Y la verdad, descubriendo un poco así lo que Pablo está diciendo, no serían estas las preguntas, digamos, que nos llevarían a una claridad y a un proceder bueno, correcto. Quizás la pregunta sería: ¿me conviene? ¿Me conviene en cuanto a mi relación con el Señor? ¿Me conviene lo que voy a hacer en cuanto a mi servicio? ¿Me conviene porque voy a conocer más del Señor, porque voy a edificar más mi vida en esto que es la palabra de Dios y en cuanto a la fe? En otro capítulo de esta misma carta, el apóstol habla también de esta forma, ¿no es cierto?, de que sí conviene lo que hago.
si lo que hago conviene para el bien de otro, si lo que hago es para edificación de otro, si lo que hago es para bendición de otro. Esta pregunta, ¿no es cierto?, nos ayuda mucho a veces, porque lo relaciono con mi propia vida con el Señor, y lo relaciono también con los demás. Pablo aquí le está hablando a creyentes, ahí a la iglesia de Corintios. Le está hablando a creyentes que habían caído en el gravísimo error, en el gravísimo pecado de considerar cosas que la palabra de Dios las condena y las consideraban como algo posible, como algo lícito. Porque estaba un poco la creencia de que como el cuerpo iba a desaparecer, como que el cuerpo el Señor lo iba a destruir y el alma era lo que tenía eternidad, el cuerpo no. Entonces, por eso un poco Pablo, ¿no es cierto?, les habla de esta manera, tomando los argumentos de ellos mismos. Pablo hace con los mismos argumentos de ellos, les habla tan claramente de que la libertad que ellos creían tener, porque decían, bueno, un día nos libraremos de este cuerpo y total hagamos, no importa lo que hagamos, lo importante es el alma. Entonces Pablo, hablándoles de esta forma, les dice que aún en esta manera de proceder son más esclavos que antes. Son más esclavos que antes de conocer a Cristo. Por eso Pablo, ¿no es cierto?, expresa ahí que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Estos creyentes tenían la concepción, la idea errónea de que el cuerpo era un tanto así, su razonamiento, que todo era permitido. Que la comida era para el estómago era para la comida. Total, un día el Señor iba a destruir ambas cosas. Por lo tanto, el cuerpo, ¿no es cierto?, no tenía tanta trascendencia. Puesto que los apetitos carnales, los apetitos carnales, también, digamos, eran de la misma manera, ¿no es cierto?, como el cuerpo iba a ser destruido, los deseos corporales había que expresarlos. Total, el cuerpo iba a ser destruido un día. Pero habían caído en un error tan grande, al tener esta idea
Y esta idea venía un poco, ¿no es cierto?, de la antigüedad, de los griegos, que pensaban que el cuerpo no era algo pasajero, intrascendente, y que lo importante era la otra vida. El cuerpo no es, Pablo está diciendo palabras más, palabras menos, el cuerpo no es para los apetitos corporales. El cuerpo es de Dios. Y además el cuerpo no está destinado a la destrucción, sino a la resurrección. Y esto prueba nos dio el Señor Jesucristo resucitando. Dice la palabra que así como Dios con su poder levantó a Cristo de los muertos, así también nosotros resucitaremos por su poder. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Y esto, ¿no es cierto?, es algo, ¿no es cierto?, que tiene relación con todo lo que el Señor Jesús enseñó. Y dice Pablo acá que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. De manera que Dios habitando en nosotros, en la antigüedad el templo era la presencia de Dios, estaba en el templo, la presencia del Dios vivo estaba ahí en el templo. En el creyente, Dios vive en él, porque su cuerpo es el templo de Dios. Esto tiene base, ¿no es cierto?, esto tiene base en la resurrección del Señor Jesucristo. Dice el versículo 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Así que nuestro cuerpo resucitará. Pero mientras tanto que vivimos aquí, nuestro cuerpo es el lugar donde habita Dios, donde mora Dios. Fíjense en la importancia que tiene entonces nuestro cuerpo. De manera que, hermano, no podemos hacer lo que queremos con él. No podemos castigarlo, no podemos hacer, ¿no es cierto?, que nuestro cuerpo se degrade. Debemos cuidarlo, debemos prestar atención a nuestro cuerpo, porque es la casa, es el templo de Dios. Y desde ahí Dios dirige toda nuestra vida.